¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Estamos regresando para tener una conversación con Rafael Quirós, experto petrolero, académico, especialista en estos temas energéticos, tradicionalmente de tanta importancia para el país, ¿no? Venezuela, la sociedad, la opinión pública venezolana siempre, por ejemplo, le llevó la métrica a los precios petroleros, a los acuerdos de la OPEP, a la expansión de la industria. Era normal tener una industria que produjera 3.200.000 barriles diarios. La gestión de Maduro pues, ha producido una hecatombe en la industria petrolera gravísima, de la cual, por supuesto, estamos muy lejos de reponernos, y que en este trayecto pues, está creando una crisis estructural en el ingreso en Venezuela. De todo esto vamos a hablar con Rafael. Rafael, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Encantado que estés acá, Rafael. Bueno, hemos en medio de este desmadre, estado, bueno, todo este asunto de Eulogio del Pino, es decir, el derrumbe de PDVSA. El país de pronto parece que no se hubiera dado cuenta de lo grave que es tener esta circunstancia tan grave. Parece producirse una pequeña recuperación en la producción. Y yo quisiera preguntarte, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué se ha hecho para que se detenga esa caída? A ningún venezolano le puede interesar que el petróleo que la producción se siga cayendo. Y entonces, bueno, preguntarte cómo está en este momento dentro del marco de gravedad de la situación PDVSA. Sí. Bueno, mira, la situación por supuesto es grave, muy grave, tanto así que podríamos registrar con todo el levantamiento de producción que ha habido en las 3 últimas semanas, niveles de producción de los años 1944 y 1945. A ese nivel producíamos nosotros en esos años entre 730 y 750 mil barriles diarios. Hoy estamos en esas circunstancias. ¿En cuánto se ha aumentado la producción en este momento? En las últimas semanas se ha logrado aumentar en 45 mil barriles diarios. ¿Y eso por qué? Eso se debe a que, sobre todo, la inversión o la incursión de una empresa china, de Petrochina, se le dio encargo unos pozos en la parte de Boscán, en la parte del Zulia, abajo en la costa, lo que llama al sur del lago Maracaibo, y mediante un proceso de recuperación secundaria ha logrado habilitar algunos pozos marginales o maduros que llamamos. Bueno, ha logrado y se han reactivado, desde luego. Esos pozos que se decía que tenían petróleo liviano, que podían ser relativamente fáciles de activar. No, liviano y mediano, esos son convencionales de buena calidad. Nosotros en Venezuela tenemos cerca de 20.000 pozos para ser explorados de esa misma forma. Lo que pasa es que ya en estos momentos el capital petrolero internacional o las empresas transnacionales que están acá son las que están. Aquí no va a entrar ninguna otra empresa nueva ni ninguna inversión, mientras que no haya un viraje en lo político. Es decir, que les dé a ellos garantías de estabilidad. En lo político, exactamente. Por ahí empieza. Empieza por el meridiano del cambio político. Los rusos no deberían aumentar su incumbencia en el negocio petrolero en el mediano, corto y mediano plazo. ¿No sería lo lógico? Deberían, pero lo que pasa es que yo creo que ya están cansados de invertir. Ellos se han metido en la faja, estamos hablando de Rosneft, estamos hablando de Yukoil, bueno, 5 de las principales empresas más grandes que tiene Rusia. Que son privadas, ¿no? Sí, todas son privadas, bueno, a excepción de la Yukoil, donde el Estado tiene una participación del 55%, pero el resto todas son privadas. Y entonces, bueno, ellos ya no están dispuestos porque dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a invertir más en tanto en cuanto el socio nuestro, PDVSA puede hacerlo, pero en PDVSA no hay recursos para ellos, ¿no? Claro, no hay recursos casi para la nómina, para cubrir la nómina que ya viene en mengua, ya estamos en 43.000 empleados, de 147.000 que habían hace 3 años. Que era súper abultada igual. Pero bueno, por supuesto, claro. Pero también uno oye eso de los chinos, que si los chinos están cansados, que si se les debe plata, que si ahora van a prestar más, pero al final siempre aparecen los chinos. Bueno. Es como los rusos. No, los rusos se pusieron bravos, ahora sí es verdad que Maduro y Blum, aparecen los rusos. Los chinos y aparecen los chinos. Los chinos no son tantos, pues aparecen por cualquier parte, entonces el problema, pues. Pero no, ellos sí han tenido buenas inversiones, por lo demás incluso, dejando claro, además de lo que usted dice, que es muy cierto, es que PDVSA o Venezuela no ha podido responderle como ha debido y como se han comprometido en responderle. Para este momento, Venezuela debería estarle suministrando a China 820.000 barriles diarios y solamente le estamos suministrando 310.000, o sea, por debajo
de la mitad de lo que deberíamos Ya a avanzar. Venezuela no le venden nada. Total que han tenido paciencia. Han recurrido a la paciencia china, por cierto, para esperar por nosotros. Venezuela no le vende nada ya a los Estados Unidos. No, nosotros ya no le vendemos nada a los Nada. Estados Unidos ni le compramos absolutamente nada, claro. Primero porque eso fue una determinación del gobierno venezolano. Para mí, incluso, cuidado si acertada, en venir menguando el envío hacia los Estados Unidos. Por aquello de la diversificación de mercados. Yo creo que uno de los secretos del negocio petrolero está en la diversificación de mercado. Es decir, en que usted tenga tantos clientes como sea posible, como también tantos productos. La variedad de lo que es el portafolio de negocios. Entonces, Venezuela venía menguando sus envíos a Estados Unidos desde el 2010, del 2011. Pero, por supuesto, ahora se acentuó más porque no solamente no se le envía lo poco que se le está enviando, sino que ellos precisamente trancaron la importación venida desde Venezuela. En medio de esta hecatombe, ¿podríamos esperar que esta pequeña mejora se extienda? O sea, que haya una pequeña mejora en la producción en los próximos meses. No creo que pueda extenderse mucho, porque los pozos que le entregaron a China creo que no pasan de 8 o 10, y no creo que el aumento puedan llevarlo ellos máximo a 100.000 barriles más. Sería, o sea, podríamos estar llegando nosotros ¿Qué otra opción tiene el gobierno cerca de 900.000 barriles. ¿Qué otra opción tiene el gobierno para levantar producción petrolera si tiene tanto petróleo? Bueno, primero hay que tener claro que no tenemos tanto petróleo como dice el gobierno y como repite a veces la oposición, equivocadamente. No solamente por eso, sino que las medidas disciplinarias, por llamarlo así, que estableció Estados Unidos, también acosan un poco y acorralan un poco a la industria petrolera. Eso hay que reconocerlo, pero por supuesto, dejando claro que eso hace 5 o 6 meses hacia acá. Sí. Eso no es hace 11 años desde que viene cayendo la producción, ¿no? Ya quería tocar el tema histórico, pero yo quería preguntarte por el tema de la faja. ¿Cómo se hizo publicidad con el tema de la faja, la soberanía, el petróleo certificado, no sé qué, no sé qué? Va a pasar la era petrolera y eso parece un pantanal de no se saca nada. O sea, ¿va a servirnos de algo esa faja? ¿O va a llegar un momento en que vaya carros ya moviéndose con electricidad solar y vamos a seguir haciendo publicidad con un pantanal ahí seco? Claro. Bueno, yo le decía precisamente ayer a una gente de PDVSA, ellos joven todos, pero yo le daba un poquito de historia sobre eso, que fue que uno de los grandes daños que hizo Chávez en la parte del tema petrolero fue que mitificó la faja. Puso la faja como la única cuenca y el único reservorio petrolero del mundo, y eso no es así. Primero porque en petróleo no hay los 270.000 millones de barriles que certificó Chávez. A eso tiene que aclarar que esos 270.000, 90.000 millones es de gas. Entonces solamente quedan 180.000 barriles para crudos todos extrapesados. No llega a 1.000 a 2.000 el pesado, pero el resto es extrapesado. Sumamente caro de extraerlo, precisamente por lo pesado que es, por lo extrapesado que es. Y aparte de eso de que usted con el extrapesado no hace nada. Ninguna refinería en el mundo, de las 954 refinerías que hay, 765 operativas, las otras están en descanso, por decirlo así, o clausuradas, ninguna te procesa un barril de crudo extrapesado. El crudo extrapesado es un crudo que nadie quiere donde está y cómo está, en la faja. Eso no lo sabían en PDVSA, Rafael Ramírez, Adrúbal Chávez, ¿toda esa gente no sabía eso? No, por supuesto que sabía, bueno, pero le hacían el juego el discurso de Chávez. Chávez no tira el discurso, no miente sin cambio a nada. Él miente porque sabía que el llevar a niveles paroxísticos la producción venezolana, el potencial de hidrocarburos en Venezuela, entonces era un condimento muy importante para el caldo del discurso doméstico y también para el discurso fuera. Aquí en América Latina lo repetía Santos y Duque, lo sigue repitiendo, y todos los presidentes de aquí hasta la Patagonia y hasta Río Grande, pues, de que somos el primer reservorio petrolero. Eso no es cierto, no es cierto. Yo lo digo con toda responsabilidad. Por encima de nosotros, en reserva está Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, está Estados Unidos ahora. Fíjate que de las 7 cuencas petrolíferas que tiene Estados Unidos en lutita solamente, estamos hablando de lo que mal llamado esquisto, 4 de esas cuencas son superiores a la faja del Orinoco.
Y no se diga la cuenca que pueda tener Arabia Saudita, que vive sobre un océano de petróleo. Sí. Entonces, mucho de publicidad engañosa en esto de Chávez. Exactamente, hay 5 o 6, sí, sobre todo por la mitificación. Yo entiendo incluso que por razones políticas vamos a aceptar que diga mentiras, pues. Pero entonces, él por esa razón política... No puedes estar mintiendo a toda hora. Magnificó, güey. Y de esa faja, por cierto, esos crudos se podrán extraer ahí un máximo, calculado por geólogos petroleros, por ingenieros petroleros de adentro de la industria. Hoy en día, de ahí no se puede extraer más del 40%. PDVSA era una industria estatal, que era orgullo de los venezolanos, que producía derivados y aguas abajo, exportó un montón de material. Íbamos a una bomba y había un montón de productos PDD para el carro, diversificación de la industria venezolana. PDVSA ahorita es una vergüenza. Yo te pregunto, ¿en qué momento fue que empezó PDVSA a convertirse en la chatarra actual? ¿Cuándo pasó PDVSA de ser aquella corporación pues, que respaldaba la venezolanidad a esta chatarra llena de consignas que es PDVSA? Sí. Yo creo que eso sufrió un quiebre, por llamarlo con precisión, entre el año 2002 y el 2003. Es decir, el llamado golpe petrolero y el llamado paro petrolero. Eso cambió por completo la estructura mental de Chávez en lo poco que sabía de petróleo. Y entonces le dio un vuelco total a la industria. A partir de allí, que fue cuando fusiló la urimulsión, que fue cuando se puso a inventar... Sacó la nómina mayor. Todo exactamente. Acabó con las empresas filiales. Así es. Total, sacó a todas las industrias de la dependencia de gasolina, las empresas grandes. Así es, trastocó las funciones y las responsabilidades que son propias de la industria petrolera y la puso pues a fabricar, a invertir en industria, servicios, a compra, fabricar casas y carreteras y a cultivar tomates, qué sé yo, y a vender champiñones. Entonces podríamos decir que sin cavar muy hondo, pues el responsable histórico del hundimiento de PDVSA es Hugo Chávez. Sin duda alguna. Para ti no hay la menor duda. No tengo la menor duda. Y Nicolás Maduro en compañía con Eulogio del Pino. Bueno, Nicolás Maduro lo que hizo fue profundizar, o sea, Nicolás Maduro lo que hizo fue enterrar el cadáver. Pero el cadáver propiamente de la industria... ¿Hay alguna diferencia en lo que es probidad y gestión entre Rafael Ramírez y Eulogio del Pino? ¿O son caimanes del mismo pozo? No, son caimanes del mismo pozo y como diría un extinto petrolero amigo mío ya, que se fue, serían 2 píldoras del mismo frasco. 2 píldoras del mismo. Y ahí metemos a Quevedo. Sin duda. Solamente que Quevedo tiene muchísimo más desconocimiento del tema petrolero que del Pino y Rafael Ramírez. Ojo, del Pino no es ningún improvisado en el tema, pero con 37 años en la industria, ingeniero petrolero. Yo no sé de qué le sirvió todo eso, pero lo que hizo fue destruir aquello. Es como me hubiera puesto a mí ahí. O sea, porque el problema... porque usted ha dado con lo siguiente. El problema de los ingenieros petroleros es su falta de conocimiento de economía petrolera para poder, a partir de allí, diseñar políticas que sean petroleras. El problema del ingeniero petrolero, la mayoría, con excepción de mis alumnos o exalumnos de posgrado, con algunos que estudian la economía petrolera y la política petrolera, el problema del ingeniero petrolero es que es formado en nuestras universidades solo para producir petróleo. Entre más produzca petróleo, para ellos se sienten más consagrados. ¿Qué va a pasar con ese barril cuando salga al mercado? ¿A quién se le va a vender? ¿En qué cantidad se le va a vender? ¿Qué es la conformación de ese barniz petrolero en relación a lo que es la diplomacia petrolera? ¿Qué incumbencia tiene eso en geopolítica y en geoestrategia petrolera? Eso a ellos no les importa. Bueno, mientras tanto estén produciendo. Y hay una cosa que ya vamos a terminar, pero el país tiene que aprender las lecciones. Porque aquí tuvimos un debate y venía Ali Rodríguez, que la producción petrolera, no sé qué, la propiedad, la soberanía histórica y tal, y se cuestionó la apertura, se habló mal de Luis Justi, se cuestionaron los sueldos de la industria. Así es. Se lanzó una campaña para destruir a PDVSA y se montaron estos bucaneros ahí. Sí. Y de pronto, en un parpadeo, se vino abajo aquello. O sea, que el debate sobre la meritocracia que tanto adelantó y que además logró acorralar a la gerencia petrolera existente, de pronto uno... O sea, es como baja el telón, sube el telón, se acabó la industria. Así es. Eso fue así, porque también lo que pasa es que dentro de la industria petrolera uno de los mitos que se levantaron, y esto lo digo en descargo a alguna gente. Sí, alguna gente. Sí. Claro, es que se construyó un mito también sobre la meritocracia petrolera.
y se creyó que esos eran los únicos sabelotodos del petróleo, que sin ellos la industria no podía funcionar, que todos eran premios Nobel. Y entonces, bueno, eso se mitificó mucho y se alimentó mucho el ego de la Bueno, ese es un debate, yo recuerdo ese debate. Y también el tema de la caja negra. El asunto es lo que cuesta bueno. entonces la terapéutica, porque es mucho más cara. Así es, así es. O sea, así lo caro es, que nos así sale el asunto, ¿no? Claro, porque era, en aquellos momentos, creo que tú estás empezando el periodismo, pues, que el PDVSA era un Estado dentro del Estado. Exacto, famoso. Sí. Bueno, este es un Estado solo, no dentro del Estado, sino dueño del Estado, pues, Exacto, propiamente. y además totalmente quebrado. Hay una última pregunta. Yo siempre que sé que hay gente que puede conversar con técnicos del gobierno para temas técnicos, no políticos, que es un poco el objetivo de esta entrevista. A la gerencia técnica de PDVSA no le da un poco de pena, no se sienten culpables, no hay algún tipo de... ¿Qué hicimos? O sea, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto tan mal? O sea, eso de verte frente al espejo, pues la industria que mantenía el país, mira lo que hicimos, lo que se nos advirtió, no hay nadie que, aunque sea en privado, ya, concha, hay que ver qué bochorno, man. O sea, en privado yo sí creo que hay algunas expiaciones, ¿no? ¿sí? En relación a sus pecados que cometieron, así como no. Pero en forma yo diría, muy discreta, muy clandestina o muy voz baja para que las paredes no oigan y demás, ¿no? Entonces, pero sí lo hay, ¿cómo no? Sí hay un examen descarnado de conciencia en lo privado. Una última pregunta. ¿Qué debe pasar para que Venezuela reactive su producción, regrese a una cierta normalidad, siendo un país con vocación energética, que además... Y pensando que el petróleo pueda perder protagonismo en el mundo energético, tenemos muchísimo gas también y otro montón de cosas. ¿Qué debe pasar para que salgamos de esta situación paria en manos de estos señores? Yo no creo que el petróleo pierda protagonismo en los próximos 80, 90 años. ¿No lo cree? No, para nada. Si usted estudia la matriz energética de hoy y la hace 25 años, el petróleo disminuyó solamente el 3% de la utilización dentro de la matriz energética, de 36% a 33%. Pero mientras tanto ha subido el gas a 24%, viene el 19 al 24%, o sea, y es fósil también. Lo que ha pasado es que el gas ha venido a ocupar con el petróleo un puesto. Un poco espacio más, y si a eso usted le suma lo del carbón, que es 23%, eso te da un total de 84%. Y si a eso le pone usted el 9% de hidroelectricidad, te da total de la matriz energética 93%. Quiere decir que solamente el 7% se dispersa y se distribuyen entre las 11, 12 energías alternas. Yo quiero saber cuál de esas es la que me va a sustituir 99 millones de barriles diarios en este momento de petróleo. ¿Cómo me van a sustituir toda la infraestructura de lo que es el mundo industrializado? Porque eso no es cuestión de cambiar petróleo. O sea, que Venezuela tiene chance de volver a ese mundo. Pero por supuesto, y a recuperarse. Yo diría que hay 3 requisitos sine qua non para que la industria del petróleo, para que PDVSA pueda recuperarse. La primera es despojarle a PDVSA, desmembrarle todas aquellas actividades que no son propias y para lo cual no fue creada, absolutamente todas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sería, por supuesto, replantearse una reinstitucionalización dentro de PDVSA para que vuelva a estar allí controlada, por así decirlo, manejada en el buen sentido de la palabra, por técnicos y por gente conocedora de la materia. Y en tercer lugar, pues por supuesto recurrir a una cuantiosa inversión de capital internacional que pueda, en la cual podamos invertir tanto en exploración y producción, que tenemos no menos de 5 o 6 años de no invertir en ello. PDVSA necesita para los próximos 10 años, de acuerdo a cálculos serios que hemos hecho y muy conservadores si se quiere, necesita 250.000 millones de dólares para que dentro de 3 años tengamos el nivel de producción de 3 millones de barriles. Esos 250.000 millones de dólares equivalen a un promedio de 25.000 millones de dólares. Por supuesto, no es una inversión lineal, sino progresiva, pero igualmente el promedio te da el año unos 25.000 millones. Esa plata hay que buscarla y esos son los 3 pasos sustanciales. Lo demás es un poco de carpintería, por así decirlo. Bueno, ha sido Rafael Quiroz, experto petrolero. Vieron que son temas serios, pues no son temas de circo. Ustedes se acuerdan de Hugo Chávez con el casco puesto, votando a aquel poco de gente con un pito, aquella bufonada. Bueno, lo que Hugo Chávez, Mieres, el otro, Ali Rodríguez, Rafael Ramírez, Del Pino, son delitos de lesa economía, son delitos patrimoniales de carácter histórico que están alimentando nuestro estado de ruina actual.
Los espero entonces en una próxima oportunidad.